Bueno, y le invito a abrir su Biblia en Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. Y vamos a centrarnos en los versículos 12 al 14. Versículos 12 al 14. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 12 al 14. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día del Señor Jesús, el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Hoy quiero hablar con ustedes respecto a este pasaje. Un orgullo sano. Un orgullo sano. Si estás tomando apuntes, e insisto, como muchas veces lo he hecho, toma apuntes. Toma notas, porque eso te ayudará luego a repasar y a profundizar más lo que el Señor te esté hablando a ti. ¿Y por qué un orgullo sano? El apóstol Pablo en esta carta, Segunda de Corintios, habla muchas veces, usa este verbo enorgullecerse y el sustantivo orgullo, ¿verdad? Y refiriéndose muchas veces a manera de defensa. Porque recuerden que el meollo del asunto con esta carta es que están acusando al apóstol Pablo de muchas cosas, la iglesia de Corinto. No obstante, él amó esta iglesia, la plantó, estuvo allí con ellos, mejor dicho, los quería como si fueran sus hijitos. Pero no siempre a todo el que se quiere, ¿verdad?, responde o le devuelve a uno de la misma manera, ¿no? Y esta iglesia en algún momento entró en conflicto con Pablo, el apóstol, y empezó a acusarle, y vamos a estar hablando de eso mucho durante este estudio de 2 de Corintios. Pero él usa aquí estas palabras y me llamó la atención el tema del orgullo, y es que sabemos que el orgullo en sí, en general, no es sano. El orgullo es una de esas actitudes que nos dañan mucho, dañan relaciones, dañan nuestra comunión con Dios, nos aíslan. El orgullo aísla a las personas. Hace que uno crea que se crea que tiene la razón y no siempre la tiene. A veces sí, pero muchas veces no. El orgullo nos lleva a la envidia, nos lleva a la ambición, a la codicia. Orgullo nos lleva a muchas cosas pecaminosas y malas, dañinas, malsanas en la vida. ¿De qué entonces se enorgullece el apóstol Pablo aquí? Bueno, el versículo 14 dice claramente, dice allí, aunque por ahora no nos entienden, entonces el día del Señor, el día que el Señor regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. ¿De qué se enorgullece? ¿Y de qué espera él enorgullecerse en el día final? Dicho sea de paso, el apóstol Pablo, no obstante, escribió esto en el primer siglo de nuestra era. Tenía muy presente el día del Señor, el día final. Él no perdía de vista, por eso en 1 Corintios 15, en la carta anterior, dedicó un capítulo entero a hablar de esto. Y él escribió otras cartas, por ejemplo, 1 y 2 de Tesalonicenses, exclusivamente refiriéndose al tema de la segunda venida. Es que el apóstol Pablo la tenía clara. El Señor viene pronto. Alguien dirá, bueno, habrán pasado 2000 años y nada que viene. Espérate nomás. Espérate nomás. Porque el Señor no falta ninguna de sus promesas. Pero hago esta mención porque eso también es de resaltar.
que el apóstol Pablo, así como el apóstol Pablo tenía presente el día del Señor, el día final, nosotros también deberíamos tenerlo. Y vivir nuestra vida de cierta manera, conscientes de que cada vez más el día del Señor está cerca y que Él va a venir por su iglesia. Así que debemos vivir nuestra vida y todos nuestros esfuerzos, planes, sueños, metas como encaminados hacia allá, porque hacia allá vamos. Que no nos sorprenda ninguno de estos acontecimientos. Pero en estos versículos encontramos algunas cosas que uno dice, ok, estas son las razones de por qué él se sentía orgulloso de los corintios y se sentía tan seguro de su desempeño o ministerio entre ellos. La primera cosa que quiero señalar es, como dice en el versículo 12, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia. El apóstol Pablo en todas sus epístolas menciona también algo acerca de la conciencia y recuerda la importancia de tener una conciencia limpia. El que nada debe. Y entonces, esto da una libertad y una capacidad de movilidad que no amerita en ningún sentido pisar el palito del error con el orgullo. Note, obsérvese usted mismo. Aquellos momentos cuando usted ha actuado de forma orgullosa, altiva, soberbia, ¿no es porque teme perder algo? Así sea perder la razón. No es que yo tengo que tener la razón aquí, entonces uno pelea ahí. Y el orgullo nos lleva a eso. Pero cuando la conciencia está limpia, cuando yo no tengo nada que temer, cuando yo no tengo nada que deber, cuando yo estoy corrigiendo mis errores. Porque una conciencia limpia es una cosa, no significa una conciencia perfecta, la vida perfecta de nadie. Sabemos que eso es imposible, pero todos, a pesar de nosotros mismos, podemos vivir con una conciencia limpia, la cual trae confianza y la cual nos lleva a actuar de una forma mucho más saludable. Por ejemplo, el apóstol Pablo refirió esto en dos partes. 2 Corintios capítulo 10, acompáñeme. ¿En base a qué puede ser uno orgulloso? ¿En base a qué? 2 Corintios capítulo 10, versículo 17 y 18. Cuando dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Primera de Corintios capítulo 1. Acompáñenme, por favor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 31. Primera de Corintios 1, 31. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. El apóstol Pablo señala una conciencia limpia y una confianza en esa conciencia porque él sabía para quién estaba haciendo lo que hacía. Para quién estaba ministrando entre los corintios. Por quién lo hacía. Entonces, este enfoque de hacer las cosas para Dios y por Dios nos ayuda a tener un orgullo sano. A poder luego mirar atrás y decir, eso lo hice bien, qué bueno, menos mal lo hice para Dios, porque así fue como todo salió bien.
El problema está que muchas veces nuestra motivación al hacer las cosas no es Dios. Nuestra motivación para hacer las cosas muchas veces es nuestro egoísmo. Quedar bien, no dejarnos. Y por eso hacemos las cosas que hacemos, o decimos lo que decimos, o actuamos como actuamos. La iglesia lo estaba acusando a él de que él era un abusivo. Y él dijo, un momento, ante ustedes siempre hemos actuado con total transparencia, sinceridad. Y yo estoy tranquilo en mi conciencia, porque todo lo he hecho. Entonces, aprendamos esa lección, mi querida iglesia. En lugar de andar peleando en nuestro interior y mordiéndonos unos a otros y compitiendo unos con otros, envidiándonos y... cosa que es muy natural, que es muy humana y muy mala, pecaminosa. Invirtamos la motivación y pongamos la motivación correcta. Hagamos las cosas de verdad para el Señor. Y yo sé que muchas veces en la iglesia, en el ámbito cristiano, decimos, ay no, pues yo hago las cosas para Dios. Ya pues que se vea. Ay no, pues que yo hago las cosas para el Señor. Pues qué bien. Entonces no esperaríamos que estés peleando con nadie. O como diría alguien por ahí, nadie es. Porque si tu motivación es como la del apóstol Pablo, de decir con confianza y una conciencia limpia que bla, 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 todo lo hemos hecho para Dios, entonces puedes sentirte orgulloso de eso. Jáctate de haber hecho las cosas para Dios y que la gente pueda realmente señalarlo. Como dijo en el capítulo 10 de 2 de Corintios, verso 17, que los elogios no vengan de tu propia boca. Oh, qué bien lo hice. Oh, que yo lo máximo, que yo siempre he sido así. Que los elogios vengan del Señor. Que el Señor sabe honrar a los que le honran. La arrogancia del mundo destruye la obra de Dios en tu vida. Déjame decirlo de esa manera. La arrogancia natural, la arrogancia mundana, nuestro orgullo natural que no controlamos, destruye lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y pues algunos versículos para estos. Romanos capítulo 5, versículo 11. Romanos capítulo 5, versículo 11 dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. O sea, yo estoy bien con Dios y hacen las cosas bien por Dios, es porque Jesús intervino y se puso en medio de Dios y yo, Dios y el hombre. Yo no tuve nada que ver ahí, solo creí y me rendí. Gracias, Señor. La arrogancia humana diría, yo siempre he buscado a Dios, yo nunca he hecho nada malo. ¿Cuál es el problema? Yo siempre he actuado bien. ¿Le suena familiar? Esa es la arrogancia humana y destruye lo que Dios quiere hacer en ti. Dios quiere tener una relación más íntima contigo, pero tu orgullo no te deja acercarte a Dios o que Dios pueda llenarte más de su presencia. Enorgullécete de lo que verdaderamente vale y no tiene pérdida. Gálatas capítulo 6, versículo 14. En el libro de Gálatas, el apóstol hablando de la iglesia en Galacia, en el capítulo 6, en el verso 14, les dijo esto. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí ha muerto. El 15 también. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. ¡Auch! Eso me gustó. Porque la arrogancia humana nos lleva a creer que por nuestras acciones, por nuestra religiosidad, incluso por nuestro ministerio, por nuestro servicio, que yo estoy ahí todos los domingos en la iglesia, ahí sirviendo aquí y allá, tantos años aquí, tantos años allá. O como suele pasar en muchos contextos, que yo soy miembro fundador. Que yo soy el superintendente del ministerio tal.
que yo soy el presidente el representante, y nos llenamos la boca diciendo las cosas. Sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, que nuestra jactancia, nuestro orgullo sea, dice, que no me jacte nunca de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo murió. Pero señala algo más aquí, el interés del mundo por mí también murió. O sea, que no se nos extrañe si el mundo no nos busca, no nos aplaude, no nos revientan cohetes. No te sorprendas de eso. A veces nos entristecemos porque no tenemos suficiente vida social, impacto, porque nos estamos quedando sin amigos, porque aquí, que allá. Yo digo, bueno, quizá debas corregir algo en tu conducta, actitud. Sí, probablemente. Pero por el otro lado, no te extrañes de eso. Si realmente quieres hacer las cosas para Dios, ten un orgullo sano. Jáctate de Dios, jáctate y enorgullécete de la cruz de Cristo, de tu relación con Dios, de lo que Él ha hecho por ti. O sea, enfócate más en lo que Dios ha provisto para ti que en lo que te falta. Porque muchas veces estamos diciendo, ¿y por qué estás? Es que no tengo esto, no tengo. Sí, pero si tienes esto y si tienes lo otro. O sea, el interés del mundo. Yo sé que no es fácil, yo sé que cuesta, pero se puede. Yo creo que se puede. Y no que vivamos resignados como ermitaños o andrajosos por ahí. No, nada que ver. Simplemente en el corazón. Que el corazón esté alineado con lo que es. Los intereses de Dios. Su obra. Su salvación. La cruz. El evangelio. La vida espiritual. Eso primero. Lo otro viene después. ¿Me dejo entender? Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Una vez más, el apóstol trayendo este énfasis, mi confianza está puesta en Él. Filipenses capítulo 3, verso 3. No en esfuerzos humanos, no en lo que yo hago. Ahí viene el orgullo sano. Cuando no confío en mí, más de lo que confío en Él. Luego Él dijo, en todos nuestros asuntos, 2 Corintios capítulo 2, versículo 12, hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Santidad y una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. ¿Y sabe quién escribió estas palabras? Un hombre que tenía más conocimiento que el promedio. Más experiencia y reconocimientos que el promedio. Un hombre que sí podría haberse jactado de su conocimiento. Pero este hombre, el apóstol Pablo, le estaba escribiendo a una audiencia bastante intelectual y elocuente, como eran los corintios, por la cultura griega que los contenía. Y él dice, ante ustedes hemos vivido y hemos dependido de la gracia de Dios y no hemos apelado a un conocimiento humano, sino al conocimiento que Dios nos da. Hemos sido sinceros y hemos vivido en santidad delante de ustedes. Aquí la palabra santidad, más que cualquier otro concepto de santidad, se está refiriendo a la sencillez y a la simpleza de su estilo de vida. No se está refiriendo aquí la palabra santidad a no pecar, eso está claro. No vamos a andar en plan de pecar, eso está claro. La santidad se perfecciona cuando tú eres sencillo de corazón, no arrogante. Cuando tú eres humilde de corazón.
Eso te hace más santo. Más vivir en santidad. En otras palabras, no compliquemos las cosas. No compliquemos la vida. Alguien dijo esta semana, lo leí, que de verdad la vida con Dios no es tan complicada como la iglesia muchas veces la presenta. Muchas veces nosotros, la iglesia, presentamos la vida con Dios de una manera muy compleja. Y es porque muchas veces pensamos que entre más nos cueste, pues, eso sí se sintió espiritual, eso sí fue. Ese ayuno que me pegó la tripa, la espalda. Que ya me leí toda la Biblia. Decimos y hacemos cosas para sentirnos nosotros bien con Dios. La única forma de estar bien con Dios y de que tú te sientas bien con Dios es que aceptes lo que Dios ha hecho por ti. Y que aceptes su plan, su manera de vivir para ti. Eso no tiene nada que ver con sabiduría humana, eso no tiene nada que ver con méritos, con obras, con ministerios. Tiene que ver con santidad, que empieza aquí, en el corazón. Sencillez y humildad de corazón. ¿No dijo Jesús en Mateo capítulo 5, bienaventurados los de corazón limpio, que ellos verán a Dios? Y un corazón limpio, que hablamos también la semana pasada en el contexto del Día de la Madre, tiene que ver con que yo no ponga mis argumentos. ¿Leyeron Romanos capítulo 1? No leyeron Romanos capítulo 1. La semana pasada les recomendé leer Romanos capítulo 1 para que viéramos todo el contexto de cómo la humanidad ha caído en lo que ha caído. ¿Y dónde empezó el problema? En su corazón. Cuando empezaron a envanecerse en conocimientos y argumentos ante Dios. No compliques las cosas. La vida con Dios es más sencilla de lo que pensamos. Puede que no sea fácil, puede que algunas cosas cuesten, pero si estás con un corazón sincero para con Dios, su gracia te va a sostener. Como decía el apóstol Pablo aquí, hemos estado entre ustedes con sinceridad y santidad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Y él tenía argumentos para debatir y para hablarle a un montón de gente, pero no lo hizo así. Recalco entonces que la sabiduría que el apóstol Pablo está enseñando a los corintios y por ende a nosotros es la sabiduría que viene de su presencia y no de los libros. Paréntesis, nada de malo con leer los libros. Al contrario, deberíamos leer más. El Perú es uno de los países cuya gente lee menos en la región. Leamos. Leamos. Libros, buenos libros. Pero cuando se trata de vivir la vida cotidiana en tu casa, con tu familia, con tus amigos, con todo, esfuérzate por hacer las cosas para Dios. Esfuérzate por depender de su gracia en tu vida y no de tu fuerza, conocimiento y habilidad. Porque eso te lleva a la arrogancia. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ok, y luego dice él allí en el versículo, ¿qué versículo es? En el 12 al final, dice, hemos dependido de la gracia, no, eso ya lo vimos, ¿dónde estoy? La forma de comportarnos. 13 y 14, nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas, ni nada que no se pueda entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Se está refiriendo a que él obviamente les escribió la primera carta con mucho amor, cariño. Acuérdense que él estaba tratando varios temas, las divisiones en la iglesia, la inmoralidad en la iglesia, luego empezó a hablar de los dones espirituales en la primera carta. Y la gente lo tomó en reversa. Los corintios lo tomaron en reversa.
Y le levantaron más acusaciones y lo llevó a él a escribir una segunda carta, donde dice estas palabras: nuestras cartas han sido transparentes, no les hemos escrito nada entre líneas. Esa manera de actuar es muy común, desde tiempos antiguos, hacer las cosas con segunda. Acostumbrémonos a ser personas, y eso también va en esto del orgullo sano, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Acostumbrémonos a decir las cosas tal cual son, tal cual suceden, y no. Cuando la gente a veces te dice, sí, me dijo eso, pero me quiso decir otra cosa. Acostumbremos, como dice aquí, hemos sido transparentes y no hay escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Seamos claros, francos, directos, amorosos, sí, por supuesto. No, es que yo digo la verdad. Eso es lo que mucha gente usa para, yo digo la verdad y ¡pum! Es que es la verdad. Sí, pero Efesios capítulo 4 habla de hablar la verdad con amor. Vamos. Pero acostumbrémonos o esforcémonos por ser más personas que dicen lo que quieren decir y no que lo dejan entender. ¿Me dejo entender con eso? Seamos transparentes, porque eso nos va a ayudar a que nuestra actitud de vida sea mucho más tranquila y relajada. No hay nada que defender, porque ya lo dije. Pero digámoslo con sabiduría, con propiedad, digámoslo bien. El apóstol Pablo estaba esforzándose porque la iglesia en Corinto entendiera que su intención era sana y siempre fue sana. Entonces por eso dice allí, nuestras cartas fueron transparentes, no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, porque obviamente no lo estaban comprendiendo, sino juzgando y acusando. Aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. El apóstol Pablo está tratando de que la iglesia en Corinto tenga la perspectiva eterna, futura. Lo que haces hoy puede repercutir en tu futuro. ¿Creemos eso o no? Lo que uno siembra cosecha. Entonces, si yo hoy siembro, ¿qué voy a cosechar más adelante? Pues problemas. Y que no te agarre mal parado el día del Señor. Ahora, no quiere decir que tenemos que andar todos los días así como, el Señor viene ahí. O sea, no. Pero tampoco lo pierdas de vista. A ver, si yo preguntara hoy, ¿quién se levantó esta mañana pensando en el día del Señor? Pues, muy pocos, ¿verdad? O quizá nadie. Tú sí, qué bien. Seamos más como yo digo. Tengamos más presente y más frecuente que el Señor viene pronto. Eso también nos va a llevar a tener una actitud distinta frente a la vida. Un orgullo sano. Un orgullo bajo control. No estarnos envaneciendo y enorgulleciéndonos de tonteras y de cosas que hacen daño a otros, sino de lo que verdaderamente vale. Gracias, Señor, que tú eres mi gloria y tú eres mi fortaleza. En ti confío, en ti espero, de ti dependo. Cristo viene pronto, preparémonos para eso. Y entonces, mi último comentario es este. El apóstol Pablo quiere que cuando el día del Señor venga, todos estemos allí presentes y bien. Yo orgulloso de ustedes, Corintios, pero que ustedes estén orgullosos de nosotros igualmente. ¿Cómo quisieras tú que fuese el día del Señor si pensáramos en Lima Templo? Primero, les digo, yo quisiera verlos a todos allá, incluso los que no vinieron hoy. Quisiera verlos allá. Y podamos decir todos, lo hicimos, aquí estamos. Pero yo también quisiera que ustedes estuvieran contentos y orgullosos de verme allá.
Ese es el sentido del apóstol Pablo con su iglesia acá en Corinto. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Que todos estamos esperando llegar allá y estar bien. Luego manejémonos bien aquí en esta tierra. Que nuestra esperanza no sea solamente hacer un poco más de dinero y que todo vaya bien, y que los que quieren otro hijo, pues otro hijo, que los que quieren casar, pues casarse, que hacer plata, que irse para las Europas, o irse para las Unides, ¿no? O irse para donde sea. O sea, que esos planes están bien, pero ¿eso es todo tu vida? ¿De qué quieres estar orgulloso en el día final? ¿De haber viajado por el mundo? ¿De haber tenido los hijos que quisiste? ¿De qué quieres estar orgulloso en el día final? Yo quisiera estar orgulloso de todo lo que el Señor me permitió ser y hacer aquí en esta tierra. Yo quisiera llegar allá y estar orgulloso de todos ustedes. Yo quisiera eso. Cuando estaba estudiando este pasaje hace unas semanas, esa fue la confrontación ahí del Señor para conmigo. Sí, de verdad, el Señor viene. Y veía que el apóstol Pablo quería que esta iglesia, aunque en su momento estaba siendo antagonista para con él quería que todos llegaran allá. Y yo dije, yo quiero lo mismo con la iglesia. Entonces, esto nos debe llevar, creo yo, nos debería llevar a pensar nuestra vida y a hacer nuestra vida de una forma, como dice él, con sinceridad, conciencia limpia, sana intención, no con dobleces. No. Porque todo eso apela a la arrogancia. Pues la conciencia limpia apela a que yo no tengo nada que deber ni que temer. Transparencia, que no me pueden imputar nada que no haya dicho o hecho. Sana intención, pues que yo voy a hablar con franqueza, amor y verdad, no con dobleces. Y eso me va a ayudar a vivir en un orgullo sano, como el que el apóstol Pablo modeló aquí. Vamos a orar. Y te animo a tomar un instante para responder al Señor sobre lo que te haya hablado esta mañana. Te voy a pedir en un momento que puedas orar por la persona que esté a tu lado. Si es tu cónyuge, si es tu papá, si es tu hermano. Pero antes de que ores por esa persona que está a tu lado, reflexiona tú sobre tu orgullo y de qué te enorgulleces hoy y de qué quisieras enorgullecerte en el día final. Luego de que hagas esa reflexión, ora por la persona que tienes al costado. Ora en esa dirección, Señor, que él o ella llegue al día final bien y que pueda estar orgulloso, orgullosa el día final de su periplo por esta tierra, de lo que tú hiciste en él o ella. Toma un instante, reflexiona y luego ora por quien tienes al costado.